Buenas tardes a todos. El objetivo, el título de mi charla es ¿qué puede hacer la neuropsicología por ti? Es una disciplina que, bueno, la neurociencia obviamente está bastante conocida, pero a veces creo que todavía nos falta un poquito de, de conocimiento sobre las oportunidades o las posibilidades que puede tener la neuropsicología y que por suerte pues cada vez están más en auge. Yo me presento o me voy a presentar después, voy a hacerle aquí una presentación previa. Yo soy licenciada en psicología, soy maestra en neuropsicología cognitiva. Yo estudié en Madrid, soy española y entonces me licencié en la Universidad Autónoma de Madrid. Y además soy máster de metodología de investigación en ciencias sociales y de la salud y también soy coach creativa. Entonces, bueno, digamos que mi pasión es el cerebro y pues bueno, últimamente también como lo combino, ese conocimiento también, bueno, pues toda la parte de creatividad y cómo se puede poner al servicio de, por ejemplo, los emprendimientos. Entonces, bueno, aquí les quería como lanzar un par de preguntas. ¿Sabían que nuestro cerebro consume el 20% de nuestra energía? Bueno, aquí hubiese esperado más. A ver si me pueden hacer, si no, un pequeño gesto. Y también, si saben que el cerebro no siente dolor en realidad, no tiene término del dolor, con lo cual no podemos decir en realidad que nos duele la cabeza. Nos duele la cabeza, pero nunca nos duele el cerebro, no hay terminales. O que el estrés hace que el cerebro disminuya su tamaño, o que está formado por cerca de 86.000 millones de neuronas. Como ven, para mí el cerebro es como un viaje apasionante al que les invito en esta hora que vamos a compartir hoy, en el que les puedo contar, obviamente esto sería motivo de una charla mucho más extensa, pero mi idea es como despertarles esa curiosidad o transmitirles algunos de los truquitos de la información curiosa que tiene el cerebro y para mí es eso, o sea, es un viaje en el que entramos como a donde todo funciona, ¿no? En el cerebro es donde todo se genera, donde todo se produce y entonces, bueno, pues podemos llegar ahí para descubrir toda la consecuencia o todo lo que se manifiesta en nuestra conducta y en nuestra vida exterior. Entonces, bueno, bienvenidos a este viaje. Espero que me acompañen hasta el final y si quieren, pues precisamente en ese momento será el perfecto para hacer cualquier duda. En todo caso, si tienen alguna duda puntual, me la pueden decir, pero si no, podemos dedicar el final de la sesión para aclarar todas las dudas y curiosidades que les pueda despertar. Entonces, me gusta mucho utilizar esta frase del Premio Nobel de Medicina, que indica que la neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente y el cerebro hace que cada ser humano único y define quién es. O sea, en realidad en el cerebro es donde todo nace y por eso a mí me apasiona y por eso también a la vez, pues todos los cerebros son distintos, todas las personas son distintas, todos pensamos las cosas de forma distinta, percibimos el mundo de forma distinta y cuando uno se adentra como a todo el potencial que tiene el cerebro, pues en realidad es como una rama que nunca termina, ¿no? Porque siempre va a haber como un cerebro nuevo que explorar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Les quiero presentar primero qué es la neuropsicología. Entonces, bueno, así a grandes rasgos se define como el estudio de la relación entre la conducta y el cerebro. ¿Y qué significa esto? Bueno, tenemos el cerebro y entonces tenemos una determinada tarea en la que nosotros podemos determinar debido a la tarea, el funcionamiento del cerebro en ese momento, ¿no? Entonces tenemos como esa línea en la que, ok, podemos establecer los que son los test cognitivos y a través de sus resultados podemos determinar si hubiese algún tipo de afectación, de lesión o de alteración a nivel neurobiológico o podemos en realidad hacerlo a la inversa. Ay, no sé por qué no funciona el cursor. Ahí, entonces nos puede dar esta información, o en realidad es al revés, también puede ser que tengamos una persona que ha podido tener un trastorno de neurodesarrollo, ha tenido una lesión, ha tenido un retraso madurativo, ha tenido un accidente cerebrovascular, incluso un traumatismo, y entonces obviamente hay una afectación, digamos, a nivel físico del cerebro. Entonces lo que podemos hacer es determinar por medio de los test cognitivos y obviamente aparte de otras pruebas, cuál es el grado de afectación o realmente a qué áreas está afectando esa lesión, digamos. Entonces, bueno, como les contaba, por ejemplo, se detecta o se produce un daño cerebral que puede ser congénito, traumático, degenerativo, y entonces nosotros evaluamos el impacto que tiene en las capacidades cognitivas de la persona, es decir, también cómo afecta el desarrollo en el caso de que sean niños pequeños en los que todavía el cerebro está en proceso de maduración o en su desempeño de la vida cotidiana. Lo que decimos lo que afecta a la vida funcional.
porque bueno, hay veces que tenemos, obviamente los cerebros tienen características determinadas, pero podemos ser bastante funcionales en la vida real, pero a veces nos afecta en el que, por ejemplo, pues no somos capaces de manejar, no somos capaces de tomar decisiones, nos puede afectar a la memoria, nos puede afectar también a temas, por ejemplo, de percepción visual, bueno, a muchos aspectos. Y como decíamos, pues también puede ser lo contrario, que podamos aplicar una serie de test o incluso por medio de la observación, identificamos determinados comportamientos o rendimientos anómalos. En el caso del desarrollo, pues lo podemos observar a veces vinculado con el rendimiento académico, pero cuando estamos en etapas adultas, pues puede ser cuando la gente deja de ser funcional o hay algún aspecto de su vida, por ejemplo, pues a veces tienen problemas de personalidad, problemas de adaptación. Pues en ese momento lo que hacemos es, digamos, vamos hacia atrás y ok, lo que hacemos es evaluar, podemos utilizar técnicas de imagen para descartar o confirmar la sospecha de algún tipo de daño cerebral. Digamos que ya pasaríamos a las pruebas médicas en las que obtenemos por diferentes metodologías información sobre la foto del cerebro, ¿no? Cómo está a nivel físico. Y entonces, bueno, ¿por qué es relevante la psicología? Que en realidad es como el core de la charla de hoy. Bueno, en realidad porque todas las conductas que tenemos, que expresamos y que desarrollamos como seres humanos, tanto las motoras, las verbales, las cognitivas, se basan en conexiones nerviosas y en análisis de qué nuestro cerebro hace de los estímulos que percibimos. Entonces, no solo es a base de nuestra mente, sino que también tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Entonces, en realidad también nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir también está incluso determinado por el cerebro. Y entonces es lo que determina cómo nos relacionamos con el mundo, cómo lo interpretamos y también cómo respondemos a él. Entonces, por eso también es muy importante porque incluso en condiciones psicopatológicas, como puede ser la esquizofrenia, el TDAH, el autismo o demás, también hay mucho, una gran parte de neuroanatómico, es decir, que hay alteraciones a algún nivel del sistema nervioso central o periférico que pueda afectar a esa condición. O también puede haber como una afectación exacta a ese nivel, como cambios en neurotransmisores en el caso de la depresión. La depresión sucede porque, entre otras circunstancias, pues a veces no tenemos suficientes niveles de determinados neurotransmisores como la dopamina, por ejemplo. Serotonina también. Luego, además, es importante también conocerlo porque los tratamientos farmacológicos a cualquier nivel en muchas ocasiones también afectan al sistema nervioso, sobre todo, por ejemplo, en el caso de psicopatología. Entonces, por ejemplo, conocer cómo funciona el sistema nervioso sin duda nos permite comprender también los efectos que pueden tener esos tratamientos para elegir la mejor medicación y también poder distinguir si los cambios en el rendimiento o comportamiento de la persona se pueden deber a ello o no, o al menos trastorno. Por ejemplo, nosotros exactamente la depresión a veces es tratada con ansiolíticos o con otro determinado tipo de tratamientos farmacológicos, pero a veces eso afecta también al rendimiento que pueden tener en tareas cognitivas. A veces se enlentecen o a veces pueden estar más despistados o pueden tener incluso problemas de memoria. Entonces es importante que tengamos en cuenta las medicaciones que toma la persona porque no podemos saber si ese lentecimiento que está mostrando o esa determinada característica en realidad es por la medicación que está tomando o porque en realidad puede haber, es por el mero trastorno. Y bueno, pues en realidad hace unos años, por suerte, la verdad es que es una rama de la psicología que cada vez está en auge, está más en auge, sobre todo especialmente también con la parte de la neurociencia, que también obviamente al final la neuropsicología es un punto de encuentro entre la neurociencia, la neurología y la psicología, es decir, no nos quedamos limitados en el aspecto biológico como haría la neurología, sino que un poco lo relacionamos con el comportamiento, con la conducta, y ahí es donde la psicología entra en juego. Y luego, bueno, además, porque como ya les decía, en mi opinión personal, el cerebro es apasionante. Bueno, entonces comentemos por el principio, antes de obviamente hablar de todo lo que hace un neuropsicólogo, pues es importante que tengamos algunas nociones básicas del sistema nervioso. Empecemos por lo más básico y es que obviamente el sistema nervioso está basado y está formado por un tejido que está muy, muy especializado en cuanto a su sistema de comunicación, que es el tejido nervioso. Y este tejido está formado por unas células que también son muy específicas y especializadas, que son las neuronas y la neuroglía. Es decir, la neuroglía son otros elementos, no solamente está formado por neuronas, que son las más comúnmente
conocidas y su principal labor es transmitir y recibir señales bioeléctricas y bioquímicas o lo que es lo mismo, pues señales tanto sensoriales como motoras y del tipo que sea. En realidad, pues hasta el principios del siglo XX fue Santiago Ramón y Cajal el que propuso su teoría celular versus la teoría que había previamente y entonces es la que está vigente hasta el día de hoy. Entonces, bueno, él, don Ramón, Santiago Ramón y Cajal, entendía que el cerebro es un órgano como los demás y que las células que lo componían eran el soporte de la actividad mental. Entonces, obviamente, su planteamiento de su teoría celular fue un cambio radical y decisivo para dar sentido a la teoría darwinista de la evolución y también para comprender pues la propia naturaleza humana. En cuanto a las neuronas, acá también, bueno, tomando algunos de los textos de Santiago Ramón y Cajal, de sus diarios, que la verdad es que son muy interesantes como investigadora, él las definía, aquí les pongo también, él hacía las ilustraciones con tinta, esas son sus primeras, porque antes no había técnicas de neuroimagen, entonces él hacía como sus dibujos a partir de las observaciones con microscopio, y entonces él definía esas neuronas que hemos dicho que son esas células especializadas en la transmisión de información como las células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Entonces, me parece que es una frase muy hermosa, una frase que caracteriza y define claramente cuál es la magia que contiene el sistema nervioso. Voy a mencionar algunas cosas, sin embargo, no me quiero como detener demasiado en la parte neuroanatómica. El sistema nervioso central, como decía, es el que nos vamos a centrar ahorita, y entonces está formado por el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo está formado por el tronco, el cerebelo y el cerebro está formado por el encéfalo y los hemisferios. En esta charla vamos a hablar un poco más. Nosotros los que nos centramos los neuropsicólogos es principalmente con la parte del cerebro, aunque obviamente una lesión en cualquiera de las otras áreas del sistema nervioso central también afecta a nivel comportamental a la persona, ¿no? Obviamente a partir del tronco cerebral, que es como la parte se llama como la estación de cambio, ¿no? Entre la médula y el cerebro, pues a veces lesiones por debajo de ahí normalmente suele afectar más a la parte motora, entonces genera parálisis y normalmente las funciones superiores entendidas como el lenguaje, la comprensión y demás, suele estar obviamente al cargo de los hemisferios. Y entonces, bueno, aparte de eso, luego tenemos el sistema nervioso periférico, en el que, bueno, están los ganglios nerviosos, los nervios espinales y los nervios craneales. Bueno, como les comentaba, pues al final el sistema nervioso central es como un continuo, es un flujo de información en el que encontramos, perdón, una disculpa, la información sensorial se capta a través de las extremidades, de las manos, de los brazos, de las piernas y, bueno, a nivel, digamos, del cuerpo. Esa información sensorial es la que es captada por los nervios y que, digamos, pasa a la médula espinal, que lo que hace es como si fuese un elevador, pues sube la información hacia el encéfalo, que es el que le da sentido y es el que procesa la información. Entonces, digamos que recibimos toda la información, ok, imagínense, a través de la piel percibimos la temperatura, es una información sensorial, sube por la médula espinal, obviamente pues pasando por el tronco encefálico y haciendo las paradas que tiene que hacer. Y en el cerebro la área específica relacionada con la temperatura, ok, interpreta esa señal. Esa señal quiere decir que está haciendo mucho calor, ok, pues entonces tomamos decisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, desde la parte cortical, el cerebro decide, ok, pues igual es el momento de prender el aire acondicionado y entonces pues vamos a estar un poco más fresquitos. Entonces, ¿qué se va derivado de eso? De la toma de decisiones también hay una acción, perdón, hay una acción motora. Entonces, hay una señal que va desde el cerebro hasta otra vez la médula espinal que la lleva a los lugares adecuados y en este momento sería, pues, por ejemplo, darle la orden al brazo ¿no? Y al cuerpo, por ejemplo, las piernas, de irnos al lugar donde está la máquina del aire acondicionado, decir a nuestra mano que le dé el botón on y entonces ahí es donde, digamos, estamos también haciendo una acción de acuerdo con la información que hemos percibido. ¿Por qué es tan importante el sistema nervioso central? Bueno, como hemos dicho un poquito brevemente antes o he mencionado, el comportamiento humano es reflejo directo de la anatomía y la fisiología del sistema nervioso central. Entonces, cualquier afectación que haya ahí puede estar determinado y puede determinar el comportamiento humano. Igual, si observamos determinadas características de comportamiento, pues podemos suponer que puede haber algún tipo de afectación a nivel del sistema nervioso central.
Además, los procesos mentales complejos están representados en el cerebro por sus componentes elementales, como son, pues decíamos, la memoria, la atención, la planificación, la flexibilidad. Y además, estas funciones mentales están constituidas por subfunciones o interconexiones en serie y en paralelo entre distintas regiones cerebrales. ¿Esto qué significa? Nosotros en el cerebro vamos a ver, que les voy a explicar que hay determinadas áreas diferenciadas con funciones diferenciadas y que obviamente unas funcionan en cadena con otras, pero a veces también funcionan en paralelo. Nosotros, a la vez que yo ahora mismo, mi cuerpo está percibiendo la temperatura del ambiente, eh, mi cuerpo, o sea, mi boca está hablando y mi cerebro está planificando y ordenando qué es lo que tengo que decir, que en realidad eso viene de las áreas de la memoria, porque pues yo ya estudié estos contenidos y soy capaz, ¿no? Voy al almacén, recupero la información que ahorita estoy transformando y les estoy comunicando ahora en una forma oral. Entonces, obviamente, hay muchas funciones que están funcionando en paralelo. El sistema nervioso funciona en serie, porque a veces es como una consecución de determinadas fases, pero también en paralelo. Y luego además, pues es que hasta el comportamiento motor, como estábamos diciendo, los ciclos de sueño-vigilia, el equilibrio cuando caminamos, si tenemos hambre o no sentimos hambre, si tenemos determinadas, pues hablamos también todo lo que tiene que ver con la homeostasis, pues todo eso también tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, por eso es tan relevante en su estudio. Entonces, bueno, pues aquí entrando un poco en la estructura cerebral, digamos, de la parte en la que vamos a detenernos un poquito más, encontramos los hemisferios cerebrales, que ahora veremos que son dos, y el de encéfalo, que es la parte como interna, que en realidad es como el cerebro más primitivo, es el más antiguo, y digamos que los hemisferios cerebrales, en cuanto al desarrollo a lo largo del tiempo, o sea, a nivel de como especie, es lo que se ha desarrollado más tarde. Entonces, bueno, como decíamos, teníamos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, que están divididos y separados por la fisura interhemisférica y que en realidad no están separados, obviamente ya creo que lo saben, entonces hay una pequeña fibra que une los dos hemisferios como si fuese pues un pegamento o una plastilina, que es el cuerpo calloso, y el cuerpo calloso lo que permite es que los hemisferios compartan información, porque obviamente también nosotros estamos recibiendo información, que hablábamos de información sensorial por los dos hemisferios. Tenemos dos ojos, dos manos, dos piernas, dos oídos. Entonces también nosotros estamos procesando la información además cruzada, es decir, todo lo que percibimos por el lado derecho, especialmente hay algunos sentidos que no están cruzados, pero todo lo que percibimos en el lado derecho se procesa del hemisferio izquierdo y todo lo que se procesa del hemisferio izquierdo, o sea, que se percibe, perdón, se procesa en el hemisferio derecho. Entonces, por eso, por ejemplo, en cuanto al oído y a la vista, es importante la comunicación entre los hemisferios porque nos permite que nosotros podamos ver la foto completa. Nosotros cuando vemos el mundo exterior no estamos viendo solamente una mitad, si no tenemos ningún tipo de afectación, sino que vemos la foto completa y entonces por eso es la comunicación entre ambos. Entonces, bueno, ¿a qué se dedica cada uno de ellos? Encontramos, estos son como aspectos generales. A veces, incluso en los zurdos, esta información se cumple, solo que hay veces que sí que hay gente que tiene la tarea cruzada, entonces en realidad el izquierdo, el del razonamiento sería el derecho, pero en realidad no tendría por qué ser así, independientemente de si uno es diestro o zurdo. Entonces el hemisferio izquierdo es el que comúnmente se conoce más como el hemisferio racional, el serio, el analítico, ¿vale? Entonces ahí están vinculadas las funciones, por ejemplo, del razonamiento abstracto, el lenguaje hablado, todo lo que es la parte oral expresiva del lenguaje, eh, pertenece al dominio de ese hemisferio. También el lenguaje escrito, porque es una expresión del lenguaje. La habilidad científica, ¿no? En cuanto a la capacidad de análisis, de síntesis y demás, pues también tiene que ver con la parte más racional del el izquierdo, la habilidad numérica y obviamente pues el control de la mano derecha y bueno, de las extremidades del lado derecho. Y luego el derecho es el que se conoce como el hemisferio más imaginativo, el más creativo. ¿Por qué? Pues él tiene más relación con la intuición, por ejemplo, con la imaginación, también con el sentido artístico. Entonces, los artistas, el hemisferio derecho lo tienen mucho más, digamos, desarrollado o activado que, por ejemplo, como pueden ser los investigadores, que podría ser más el izquierdo. El sentido musical, la música también tiene que ver. Y en cuanto al lenguaje, todos los aspectos que tienen que ver con la prosodia, es decir, como con la melodía que usamos para dar tono a nuestro discurso y que obviamente eso cambia, ¿no? A veces el tono cambia mucho como el contenido del discurso. Eso también tendría que ver con el hemisferio derecho.
la percepción tridimensional y obviamente pues todo lo que tiene que ver con la parte corporal izquierda. Entonces, bueno, esto es más o menos como a nivel general. Ya decimos que obviamente todos tenemos los dos cerebros, ¿no? Y todos tenemos las dos capacidades, pero es verdad que en algunas personas tenemos más desarrolladas determinadas funciones que pertenecen a uno o a otro. Estas son las principales divisiones. Esta división, obviamente, estamos viendo, ahorita estaremos viendo el lóbulo izquierdo, en el lóbulo derecho sería el equivalente. Tenemos el lóbulo temporal, que es el que se ubica como más detrás o de la parte de la oreja, el lóbulo frontal, que sería toda la parte frontal. Ahora iremos en detalle para conocer qué hace cada uno de ellos. También el córtex somatomotor, que es el que separa el frontal con el parietal. Y tendríamos también el occipital y bueno, el cerebro también tiene algunas funciones cognitivas. Entonces, si ven esta imagen, ¿cuál es la persona que más le llama la atención? Voy a ver si puedo regresar a la, a la presentación un momento. A ver. Bueno, a cada uno le llamará la atención posiblemente alguien en concreto, pero normalmente a veces suele ser esta la persona. ¿Qué es lo que nos sucede a veces cuando estamos en un sitio en el que hay muchísimas personas y de repente encontramos a esa persona conocida, que hace mucho tiempo incluso que igual no la vemos? Bueno, pues en la realidad es que ¿quién cree que lo percibe, nuestros ojos o nuestro cerebro? No sé si alguien quiere ahí contestar. Si no, continúo. Pueden activar su audio para poder participar dentro de la clase. Ay, lo escuché muy bajito. ¿Podrían? Sí, les estaba diciendo que pueden reactivar su audio para Ah, poder participar dentro de la gracias. clase. En Sí, cuanto Tamara les indique que pueden participar, lo pueden hacer. sí, igual tiene que haber sido más explícita. Sí, es que como tengo la presentación no veo, porque aquí una Sí, no, compañera está contestando, no puedo ver bien el chat, sí, pero ahí ya lo encuentro. tranquilo. Exacto, no es tanto los ojos como sería el cerebro, gracias a la compañera que contestó. Y entonces en realidad el que determina el significado, porque nosotros estamos viendo muchas personas, pero quien determina, ok, esa persona que vemos que tiene determinadas características, es esta persona y se llama así y la conocemos, es exactamente el cerebro. En este caso, el lóbulo occipital, que es la parte como que está atrás. Ocupa la parte posterior del cerebro, se dedica exclusivamente a la visión y, bueno, tiene distintas divisiones en cuanto a la corteza visual y tiene conexiones directas e indirectas con todos los demás lóbulos, ¿no? Porque, pues, no, exacto, de lo que nosotros vemos, pues a veces tenemos que tener la coordinación con la parte motora, también con la frontal en cuanto a la toma de decisiones, etcétera. Cuando hay afectaciones en esa región, que puede ser por lesión o hemos dicho, pues por lo que sea un ictus o un traumatismo, pues puede haber casos en los que se produzca esquizofrenia, alucinaciones, agnosia visual, que es como una ceguera, pero no a nivel de, digamos, de ojos, sino a nivel de cerebro, visión ciega, incluso también trastornos de ansiedad. No sé si conocen este libro, si no lo conocen, se lo recomiendo mucho. Oliver Sacks fue un neurólogo muy conocido, falleció hace unos años, creo que es americano. Entonces, bueno, él en sus estudios empezó a tener pacientes, entonces tenía un paciente que pues una vez que llegó a casa, pues le puso el sombrero a su mujer en vez de en el perchero. Entonces, bueno, ese fue el que dio título a uno de sus libros más famosos. Y lo que le sucedía a esa persona precisamente es eso, no es que no fuera capaz de ver el perchero, pero cuando veía los rasgos de su mujer, que igualmente era alta, era delgada, lo vio como, ¿no? O sea, su cerebro no pudo etiquetarlo, no pudo reconocerlo como lo que realmente era, sino solamente pudo percibir, digamos, la parte física, la parte sensorial, no le dio el significado, no le dio la palabra. Entonces, pues, la persona, pues, obviamente actuó en consecuencia y le ponía, pues, el sombrero encima. ¿No se escucha bien? En microsegundos se te llega a cortar la voz, pero sí se llega, bueno, yo sí llego a percibir bien lo que Ok. quieres transmitir y demás. No sé si alguien más, aparte de Carlos, tiene algún inconveniente para escuchar a Tamara. Sí, por ver un poco ahí que buscamos. Ajá, para que ella, bueno, podamos solucionarlo. Sí, se escucha poquito cortado la voz. Ok, no sé si sea de la red. Ay, lo único que hará cambiar el set va a ser un poco más complejo con el micrófono. Ah, vale.
Sí, pero es como por un microsegundo, o sea, sí se llega a percibir lo que quieres Ok, transmitir, Tamara. vale, entonces continuamos, no quieres que, es que si no, sí que sería un poco, me tomaría un poquito como cambiar de spot, pero bueno, vemos, avanzamos un poquito y si ven que hay mucho problema, pues intentamos Sí, buscar alguna opción. Internet, pues aquí en México a veces no funciona tan bien, entonces sí, sí puede ser por eso. Una sí, disculpa por ahí. sí. Vale, entonces, bueno, luego tenemos el lóbulo parietal, que sería como el siguiente, que, bueno, se encarga de funciones cognitivas superiores. Esta parte vamos a comentarla, pero no quiero como entrar en mucho detalle de algunas cosas, sino, bueno, quiero que como le pongamos más en lo siguiente. Él sí que recibe, tiene más que ver con, como con los somatosensorial, ¿no? Entonces, sí que le llegan las señales que decíamos que hay como que percibimos a través del cuerpo y que ascienden por la médula espinal. Y entonces, por ejemplo, es clave en la percepción del espacio exterior y los movimientos en él, es decir, cómo nos movemos en el espacio físico en el que estamos, eh, cómo podemos también, por ejemplo, a la hora de cruzar una calle, ¿no? Cómo podemos dimensionar cuando un coche está suficientemente lejos y no, y nosotros podemos caminar con la velocidad adecuada. También tiene mucho que ver con la imagen corporal en cuanto a la conciencia, ¿no? La conciencia que tenemos, en casos de dismorfia hay como afectaciones, pero como a lo que en el sentido de cuando ocupamos nuestro espacio físico a nivel corporal, ¿no? O sea, ok, la conciencia es que mi pie está acá, que lo voy a colocar acá, que estoy sentada en esta silla y también, bueno, todo como cómo yo también me ubico en el espacio. Y tiene también relación con temas de atención. En caso de lesión, hay una sintomatología que se puede confundir con histeria porque hay como percepción e ideas delirantes y también se asocia con la heminegligencia, que es cuando la lesión solamente es en el lóbulo parietal derecho. Si esa lesión se produce en el izquierdo, no se produce esta sintomatología, que es un trastorno, pero sí solamente cuando está el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho ya les decía que es el que tiene que ver con el espacio, con la parte imaginativa, con la parte visoespacial. Y ahorita voy a explicarles en detalle en qué consiste este trastorno. Lo que sucede es que hay una lesión, como pueden ver en una persona normal, digamos, están viendo aquí en la imagen, obtenemos información de los dos ojos, con lo cual va a los dos hemisferios, y luego hay una información siempre que es, digamos, del mismo lado, y entonces nosotros podemos ver el campo visual en la totalidad. Pero en el caso de que tengamos una lesión en el hemisferio derecho, perdemos la información del hemisferio derecho, con lo cual perdemos la visión. Ahora les explico el detalle porque en realidad no es que perdamos la visión, pero dejamos de ver el dedo izquierdo del campo visual. Y en el caso, por ejemplo, como ven en la última imagen, si la lesión fuese en el hemisferio izquierdo, en realidad la información no pasa nada porque siempre llega información del lado derecho como contralateral y del mismo unilateral, del mismo lado. Entonces, digamos que lo que les sucede a estos pacientes no es tanto que no vean porque no tienen una afectación, digamos, a nivel ocular o del sistema de visión, sino es que su cerebro no lo está viendo. Es como, en realidad se llama como una ignorancia, o sea, su cerebro está ignorando esa parte del campo visual, no la está viendo. Entonces, por ejemplo, hay una prueba muy frecuente que se les hace a estos pacientes, que es el dibujo del reloj. Entonces, como ven, ellos son capaces de poner los números, pero ni siquiera, pues a veces el máximo que pueden pintar es hasta el 7. Ahora les pongo otros ejemplos. En realidad, pues pueden hacer el círculo porque a veces es como muy automático, pero su cerebro ni siquiera es capaz de dibujarlo, ¿no? En el caso de la casa aquí también lo observan. Y además el tema es que cuando ustedes le preguntan a la persona no tiene la percepción de no verlo. En realidad para él está viendo o para ella está viendo la totalidad del campo visual. Entonces para ellos, si ustedes le preguntasen, ¿este dibujo está? Dirían que sí. Aquí les pongo también otros ejemplos, ¿no? Lo que sucede es que a veces, pues, por ejemplo, o ponen todos los números así como bien apretaditos en un único lado y a veces sí que completan casi hasta el 12, o las agujas solamente las ponen en un lado. Entonces, bueno, esto también obviamente depende de los gradientes, pero es un test muy sencillo y nos da como mucha información. Entonces, por ejemplo, es muy curioso que es gente que a lo mejor come la mitad del plato. Ustedes le ponen el plato de comida y a lo mejor solamente se comen la mitad. Entonces, bueno, en esos casos lo que se hace la rehabilitación es obviamente cómo se puede solucionar, pues solamente como enseñándoles compensaciones en las que movemos el cuerpo y la cabeza para que ellos puedan ver esa parte, porque en realidad la pueden ver, solo que es como si les hacen puesto un parche, ¿no? El ojo está ahí correcto y está perfecto, pero digamos que
pues les enseñamos a, ¿no? A dirigir la visión para poder ampliar el campo de visión. Entonces, bueno, aquí también hay ejemplos. Sucede también a veces cuando hay Parkinson, también puede estar asociado con heminegligencia. Entonces, bueno, pues aquí vemos más ejemplos. Acá también, ¿no? Pues el ejemplo de la flor, del cuadradito de la casa. Pues bueno, incluso cuando ellos hacen dibujos espontáneos, también, por ejemplo, si son mujeres, sucede que solamente se maquillan la mitad del rostro, ¿no? Entonces, o igual si ellos hacen un dibujo de sí mismos, como voy a hacer que es como un autorretrato, este de aquí a la derecha, pues en realidad como que a veces pierden elementos del lado izquierdo. Entonces, bueno, continuamos con el lóbulo temporal, que les decía que en realidad como que es esta parte del cerebro, como por encima de la orejita. Se divide en dos partes. Hay una parte lateral que se encarga del audio, la audición, el habla y la integración de la información sensorial de distintas modalidades. Y luego la metromedial que tiene que ver más con el sistema límbico. Participa en la memoria declarativa, es decir, todo lo que la memoria que no es implícita, sino la memoria que podemos expresar mediante palabras y también con el reconocimiento y denominación de estímulos externos. Y también tiene que ver mucho con el condicionamiento, es decir, cómo asociamos a los estímulos determinadas emociones, ¿no? Ya saben, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, pues ahí también tendríamos como esas asociaciones. En el caso de que tengamos una lesión ahí, lo que genera es amnesia, es decir, tenemos fallos en la recuperación o bien en el acceso a la información que tenemos almacenada en la memoria, o puede haber también casos de afasia. En el caso de la afasia es personas que no pueden bien expresar el lenguaje, a pesar de que, digamos, ellos puedan pensar bien las cosas, el discurso no articularmente no hay como conexión o coordinación mente, o sea, cerebro-boca, por ejemplo, o puede haber fallos en la fascia en la que la persona no comprenda el lenguaje. Entonces, sí puede escribirlo, pero cuando lo recibe el lenguaje no entiende bien las órdenes. Entonces, bueno, eso sería ya como para entrar en mucho detalle. Entonces, bueno, aquí les comparto al hilo de la amnesia un vídeo, a ver si lo podemos ver porque, a ver si me deja. No sé si ahí lo pueden ver. Se puede ver la carátula del video, pero no sé si ya se está reproduciendo. Sí, vale, perfecto. Déjame un segundito porque tengo que cambiar el que estoy reproduciendo, que está aquí. Ya está. Ahí así que sí, creo que no ven. Bueno, eso es un vídeo en el que se le está poniendo a una antigua bailarina de ballet una canción del Lago de los Cisnes y ella tiene Alzheimer. Entonces perciben. Ok, voy a volver a la presentación. Lo que se observa aquí, en este caso, es que obviamente la persona cuando uno se padece Alzheimer, lo que decíamos, tenemos fallos en la memoria declarativa, es decir, todo el lenguaje, todo lo que podemos como expresar, pero sin embargo hay otra memoria que es la implícita, que tiene que ver con los aprendizajes motores. Por ejemplo, eso que seguro han escuchado de a todo el mundo, o sea, nadie se le olvida cómo montar en bicicleta, ¿no? Pues son las memorias procedimentales como pueden ser, en este caso, ya que era una profesional, obviamente el Lago de los Cisnes posiblemente lo hubiese representado en muchísimas ocasiones, perdura. Entonces, por eso suceden estas cosas que son como más extrañas, de que quizás esa persona no sabe quién es, no sabe, no puede recordar que jamás fue bailarina, no puede quizás explicar los pasos, no podría memoria quizás indicarnos cuál era la secuencia, pero sí sería su cuerpo, sería capaz de hacerlo. A ver, qué bueno. Vale, entonces ya nos queda el último lóbulo, que para mí es el más emocionante, que es el lóbulo frontal. En neuropsicología se le conoce y en la ciencia muy frecuentemente como el director de orquesta. ¿Por qué? Porque su principal función, digamos, es coordinar las funciones del resto de aspectos del cerebro para que funcionen correctamente, digamos. Entonces hace que, pues eso, los instrumentos de aire, los instrumentos de cuerda y que cada uno en sus funciones y que cada uno toca en su propia melodía, pues que todo esté coordinado de manera que sea coherente y que todo funcione en orden. Aparte de otras funciones, pero digamos que es como el jefe de la oficina, ¿no?
Entonces, coordina todas las funciones superiores, como hemos dicho, entonces tiene conexiones con todos los lóbulos y también con la médula espinal y con el tallo. Entonces, ¿de qué se encarga el lóbulo frontal? Pues bueno, como integra toda la información, porque también es el que, al que le llegan todo, ¿no? La información de los empleados, entonces esto, lo que hace es la toma de decisiones, también se encarga de la planificación y la organización, tiene que ver mucho con la gestión del tiempo, por ejemplo, tiene que ver con la solución de problemas, con la autorregulación de la conducta, ¿no? Porque a veces sabemos que hay determinadas cosas que no está bien hacer en determinados contextos y otras sí. Entonces, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la regulación de la conducta, tanto emocional como conductual y motora, y la autoconciencia, ¿no? Como, digamos, tiene que ver mucho con rasgos como de personalidad, con nuestras actitudes, con nuestros valores, con la capacidad de juicio que tenemos, pues también reside esa capacidad en la parte frontal. Y luego además, pues también tiene que ver con las áreas motoras. En el caso del área premotora, que es como una partecita dentro de ella, pues tenemos las neuronas espejo, que son unas neuronas que son capaces de activarse con al ver determinados movimientos, al ver determinadas conductas. Entonces, en vez de cuando nosotros somos las partes agentes, también podemos activarlas cuando lo vemos. Por ejemplo, se utilizan o se ha observado en pacientes que tienen hemiplegia o tienen parálisis que no se pueden mover. Entonces se les ponen, por ejemplo, vídeos de tenis, ¿no? De dos personas jugando al tenis. Y entonces se ha observado que el área motora asociada a esos movimientos que tiene, por ejemplo, el tenis o, bueno, a correr o cualquier deporte, las áreas, digamos, que tienen relación con ellos se activan, aunque ellos no se puedan mover. Y la neuronas de espejo tiene mucho que ver también con una cosa que llamamos en psicología teoría de la mente. Nosotros, a través de las neuronas espejo, es que tenemos empatía, ¿no? Entonces, ustedes, cuando alguien está triste delante de ustedes, pues pueden pensar y empatizar y entienden que a esa persona quizá le ha pasado algo. Incluso a veces hasta lo pueden sentir, ¿no? Esa es la empatía. Y también funciona, pues, por ejemplo, con los rasgos faciales, ¿no? Pues la persona cuando sonríe, cuando está feliz, tiene determinados gestos y a veces eso que decimos de se nos contagia el estado de ánimo de otras personas, pues tiene que ver con las neuronas espejo. Los estudios del lóbulo frontal, la mayoría vinieron de la mano de este señor que se llamaba Phineas Gage. Es un señor pues que vivía, trabajaba en minas de oro, que si no recuerdo mal exactamente, hace, no recuerdo el siglo, pero imagino que en el 1900. Entonces, bueno, pues hubo una explosión y en una de esas explosiones lo que le pasó es que una de las barras, creo que era, perdón, creo que se dedicaba a la construcción de ferrocarril, por ahí andaba el tema. Entonces, una de las barras la atraviesa el cerebro con esta imagen. Esto han sido obviamente reproducciones después de muchos años. Y entonces, bueno, pierde un ojo, pero también, como ven, pues le afecta la parte frontal. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues resulta que siempre se cuenta este ejemplo, ¿no? Era una persona muy ordenada, muy disciplinada, una persona que siempre llegaba puntual a su hogar, bueno, al trabajo también, y obviamente pues esa persona que podríamos presumir siempre que tiene un comportamiento muy adecuado. El tema es que después de la lesión se empezó a observar un cambio en su actitud, ¿no? Y en su personalidad. Entonces empezó a ser una persona mucho más osada, empezaba a llegar tarde, incluso pues se excedía en el consumo de alcohol, entonces empezaba a tener como muchas relaciones también. Entonces, bueno, pues digamos que efectivamente fue cuando ahí se empezó a observar, a partir de él fue el principal caso, en el que se determinó que también muchos valores de la personalidad que tenemos pues vienen determinadas por el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué puede pasar si tenemos alguna lesión? Bueno, alteraciones conductuales, ¿no? Por ejemplo, los niños de TDAH pues tienen afectación en el lóbulo frontal y eso hace que sean como esa hiperactividad, ¿no? Pero a veces también pues alteraciones, esos comportamientos un poco inadecuados. Inflexibilidad, ¿no? Que no estén como abiertos a los cambios, que sean como muy rígidos mentalmente, esa gente que no entran en razonamiento, que no se les puede convencer de nada, que son muy como maniáticos, ¿no? Y que todo lo tienen que tener como con determinadas, lo que sea, determinado orden, determinadas forma. Luego también hay fallos en la memoria de trabajo, tienen problemas de planificación a la hora de pues eso, orientarse a metas, o sea, no planifican, no organizan, no anticipan, ¿no? Ellos tienen un objetivo, pero no saben cómo darlo a cabo o fallan en la puesta en práctica de esos pasos porque se saltan a uno, porque se terminan aburriendo, porque no son capaces de realmente definir qué es lo que necesitan para conseguir determinada meta. También puede pasar lo contrario, que vaya como una parte de apatía, que
sea como esa parte de las que estamos planos, aburridos, como que no, nos falta iniciativa y digamos casi que nos tiene que estar como jalando para que nos podamos mover, ¿no? Como cuando uno está deprimido, eso es cuando tiene apatía, ¿no? Luego hay problemas de rastreo visual, hay afasia, también puede haber una afasia. Hay desinhibición verbal, conductual y social. Esto sucede a veces pues también con la gente mayor, que a veces pues se vuelven un poco más atrevidos en las cosas que dicen, entonces pues ser porque obviamente con el envejecimiento hay una afectación en el lóbulo frontal y entonces pues a veces son más desinhibidos. O esa gente que ya conocemos seguro, nos podemos imaginar algún ejemplo de gente que es un poco inapropiada. Entonces dicen todo lo que se les ocurre o hacen todo lo que quieren así como en ese momento les da igual que estén en la oficina, que estén en una boda o en una empresa, ¿no? Luego, bueno, pues puede haber eso también como una parte más de lentitud, como falta de emoción, que hablan así como robots, como si fuera todo plano. Y también puede haber la habilidad emocional. La habilidad emocional, la retabilidad es que son muy cambiantes en sus emociones. Pueden estar muy contentos y de repente pasar a estar muy tristes o enojados. Y entonces son como muy fluctuantes, incluso imprevisibles. Y luego, bueno, pues hay una parte también que tiene que ver con trastornos motores, que hablan como, se mueven como con una lentitud especial tienen incluso una hemiparesia, o el síndrome de la mano extraña. Eso sucede en el que la persona no reconoce su mano como su verdadera mano, ¿no? Entonces la ve, es capaz de verla en la mesa, pero no la reconoce como suya, entonces no es fácil como de moverla de forma autónoma. Entonces un trastorno así como que también merece una charla aparte. Bueno, ya entrando en lo que es la evaluación neuropsicológica, voy a entrar un poquito deprisa porque sí que me interesaba como hablar del cerebro porque es la base en la que trabajamos nosotros y luego sí le quiero dejar como 10 minutitos para sus preguntas. Entonces hay como varios abordajes en la neuropsicología. Uno es la restauración, es decir, tenemos una función que hemos detectado que está alterada y entonces lo que hacemos es que incidimos en ella directamente para pues restaurarla, para volver a generar un funcionamiento lo más normalizado posible. Entonces, por ejemplo, pues cuando utilizamos test de psicología, ¿no? En el caso, por ejemplo, de atención, pues podría ser, obviamente se tiene que ver el caso concreto. Luego otro enfoque es el de la compensación. O sea, ya hemos visto que hay determinados, ¿no? Que a lo mejor determinadas funciones no podemos rehabilitarlas por lo que sea, por los diversos motivos. En este caso, por ejemplo, sería cuando tenemos un deterioro, por ejemplo, en el caso del Alzheimer o de una demencia, pues en realidad no vamos a poder hacer que esa persona tenga la memoria que tenía hace unos años, ¿no? Pero sí podemos hacer una compensación, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que utilizamos estrategias alternativas o ayudas externas que reduzcan pues ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, pues cuando tienen fallos de memoria, pues que utilizamos todo, pues notas en el móvil, utilizamos la agenda, entonces tenemos una ayuda externa, ¿vale? O eso, hacemos estrategias mnemotécnicas, lo que hacemos es como poner digamos, yo siempre pongo el ejemplo como de poner una muleta, o sea, la pierna ya no se va quizá a curar, vamos a quedarnos con la cojera, pero vamos a reducir la cojera pues utilizando una muleta. Y luego lo que utilizamos también en algunos casos, normalmente no es normalmente suele ser más la compensación, pero bueno, las sustituciones, lo que hacemos es que dejamos de lado, digamos, la función que está alterada y lo que hacemos es apoyarnos de los puntos fuertes, de aquellas áreas que sí que están conservadas y que funcionan bien, pues nos apoyamos. Por ejemplo, en casos de memoria, pues podemos mejorar la planificación, podemos mejorar la organización, podemos mejorar la atención, para que igual a lo mejor la capacidad de retención pues pueda aumentar. Entonces, digamos, nos hacemos uso de otras funciones para pues literal sustituir, ¿no? Esto sucede especialmente cuando hay extirpación, por ejemplo, de cuando hay operaciones y se hace una lobotomía, pues obviamente esas áreas del cerebro, cuando hay una lesión, esa área del cerebro ya no está funcionando, pero el cerebro como es plástico, las áreas anexas, digamos que adoptan sus funciones, ¿no? Es como si alguien se fuera de la empresa y sus compañeros se van repartiendo las funciones. Obviamente esto depende de la edad, de la etapa vital y demás, pero bueno, eso suele pasar cuando hay una lesión, digamos, más clara. Y bueno, pues ¿para qué nos beneficia la neuropsicología? En el contexto clínico, pues obviamente para determinar funciones alteradas, tomar decisiones para su rehabilitación. El objetivo acá, ¿cuál es? Dotar a la persona de los recursos necesarios para que pueda tener un mayor nivel de adaptación o de funcionalidad en su vida cotidiana, es decir, que pueda ser lo más autónoma posible o que tenga la mayor calidad de vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la demencia, pues obviamente no podemos recuperar la memoria, pero sí podemos hacer que en el mientras tanto
la persona pueda tener la mejor calidad de vida, ¿no? Y que pueda tener una vida funcional el máximo tiempo posible. Entonces ahí los neuropsicólogos evaluamos e intervenimos y lo que hacemos es tratar de detener que esa evolución de manera que ese deterioro sea lo menos rápido posible, ¿no? Lo retrasamos, aunque obviamente en algún momento será inevitable. Y sin embargo, pues los neuropsicólogos no solamente trabajamos a nivel clínico, sino también trabajamos a un contexto no clínico, es decir, nuestro cerebro, como decíamos, funciona de diferentes formas y cada uno es muy distinto. Incluso nosotros podemos reconocer en algo lo que les he dicho, igual alguien le ha dicho, ah, pues es que a mí me pasa eso, entonces tener una lesión en el cerebro, posiblemente no, simplemente que igual su cerebro funciona de esa forma, pero no implica que tengan que tener una lesión. Entonces ahí podemos trabajar en el que podemos identificar los puntos fuertes y las áreas de oportunidad y podemos entrenar. Por ejemplo, pues en estos juegos, ¿no? Del Brain Gym, bueno, la gimnasia cerebral. Entonces lo que hacemos también es eso, es como entrenamos como si fuera músculo, porque yo siempre digo que el cerebro es un músculo, entonces para que funcione bien tenemos que ejercitarlo. Entonces, bueno, lo que podemos hacer también aparte es tomar medidas para que el cerebro esté lo más sano posible y podamos prevenir que haya algún tipo de, pues bueno, deterioro cognitivo notable en el futuro, entonces mantenerlo en forma y sano como si fuera, pues como si fuera el cuerpo. Bueno, pues aquí ya voy a dejar, esto era como muy técnico, les quería presentar algunas ejercicios, ¿no? De los tipos que utilizamos en la psicología. Pero bueno, pues me quedo también aquí con una frase de Oscar Wilde que decía, es en el cerebro donde todo tiene lugar. Pues imagínense si él era escritor y en realidad pues él ya, ¿no? Observaba que ahí es donde todo estaba la magia. Entonces, bueno, no les quiero quitar tiempo. Si tienen alguna curiosidad, podemos ampliar a algo que me haya quedado, pero si tienen alguna pregunta, me gustaría muchísimo escucharles y si tienen alguna cosa que no haya quedado clara, pues estoy acá para atenderles. Voy a dejar de compartir la pantalla o a ver si puedo salir. Ah, sí, ya les puedo ver a todos. Pueden hacer sus preguntas a Tamara, pueden levantar la manita dentro de la aplicación para que ella pueda ver quién tiene una pregunta, o pueden reactivar lo que es su audio para que de esta manera le puedan hacer su comentario directamente la pregunta. Así es, gracias. El Leli, sí. Ay, no, creo que no está conectado el audio, está silenciado todavía. Y ahí me escucha. Ahora sí, ahí ya está perfecto. Sí. Gracias desde Santo Domingo. Me siento completamente agradecido. Una práctica eficiente con mucha capacidad y esperamos nosotros tener la oportunidad de seguir escuchándolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y tomarse su tiempo también para acompañarme hoy. Gracias. ¿Alguien más? No sé si también como hay gente que ha podido entrar un poquito más tarde, no sé si tienen alguna duda porque se han perdido la parte del inicio. Shirley. Buenas tardes. Hola, buenas tardes desde Nicaragua. Quería hacerte una consulta. ¿Es cierto? He escuchado bastante que la parte del lóbulo frontal es la última en desarrollarse, ¿o no es cierto? ¿O cómo es el desarrollo en la parte cerebral? Sí, qué padre que me hagas la pregunta, porque la verdad es que es verdad que en una hora pues no da tiempo ¿no? a ver todo esto. Es la última parte que se desarrolla el cerebro. Lo que sucede en el cerebro es que, digamos, se empieza a desarrollar de atrás hacia adelante, es decir, el lóbulo frontal es el último, y cuando se degenera, en el caso ya cuando envejecemos, es al revés, de repente empezamos como a deteriorarnos de adelante hacia atrás, de manera que es muy raro que lo primero que perdamos sea como la parte visual, por ejemplo. Entonces, normalmente es el pico, normalmente se considera más o menos con un buen desarrollo a partir de los 18 años. O sea, estamos como toda la adolescencia, toda la infancia en el desarrollo del lóbulo frontal, pero incluso hasta la treintena seguimos desarrollándolo. Por eso también, por ejemplo, bueno, muchos estudios, ¿no? Ahora, por ejemplo, la gente más joven que consume, pues igual marihuana desde muy temprana edad, pues porque a veces también se están viendo como deterioros, ¿no? Y que a veces están mucho más despistados de lo normal, pues es porque su sistema frontal, especialmente el lóbulo, no está desarrollado del todo, pero incluso hasta los 30 todavía estamos en desarrollo. Y luego ya, pues sí, ya hay una parte en la que más o menos estabiliza y sí que más o menos, pues lamentablemente ya pasamos como bajando la curva, ¿no?
pero sí, es el último, exacto. Es muy interesante la pregunta. Por eso también incluso en clínica, ¿no? Con los niños, pues también a veces es importante hacerles un seguimiento hasta que son adultos, porque todavía obviamente hay una parte que es desarrollo evolutivo, ¿no? Entonces ya, pues hay algunos síntomas que a veces se tranquilizan un poco, pero más tarde, ¿no? Lo que sería como una conducta esperable cuando se tienen 12 o 13 años, pues igual a lo mejor estos niños se da cuando ya son adultos, pues ya de 20 y algo, ¿no? Gracias, Shirley, por la pregunta. Jenny, buenas tardes. Hola, sí, gracias por la explicación. Me agregué tarde, pero tengo una pregunta fácil Sí, sobre claro. lo que es, em, am, a ver, voy a sacarla aquí. Más que todo la pregunta tiene que ver con el coeficiente intelectual y la neuroplasticidad del cerebro. Em, ¿Cómo cambia el cerebro con un coeficiente intelectual que es, por ejemplo, demasiado elevado o mucho más elevado en comparación con el funcionamiento intelectual de cuáles son las diferencias en lo que es la neuropsicología? Disculpa, Jenny, es que se entrecortó la voz y entonces escuché como solamente el final de la pregunta. No sé si te importaría repetírmela, disculpa. O Ok, si quieres me escribes. ahora, Sí, sí. ok, A ver. ok. Es que Sí. estaba completo. La pregunta tiene que ver con el coeficiente intelectual Ajá. y el desarrollo del cerebro en totalidad. ¿Cómo juegan esos dos papeles? El desarrollo del coeficiente intelectual en sí y cómo se mide en la forma de la neuropsicología. Ok, nosotros parte de lo que se utilizan los protocolos, eso, darles espacio, pero bueno, parte del protocolo que hacemos los neuropsicólogos, siempre evaluamos la inteligencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda como predictor, como digamos, es un elemento predictor de, digamos, la capacidad que puede tener el paciente de recuperación. A veces obviamente no es posible, pero bueno, a veces en las escuelas ya se sabe que se tienen como los exámenes de cociente intelectual y podemos tener ese dato, o a veces por dónde trabajaba la persona, o por informes de su familia. Cuando es un dato que nosotros evaluamos, entonces hacemos los test de inteligencia. Entonces, ¿qué tiene de relación? Obviamente la inteligencia reside en el cerebro, ¿no? Y a veces un deterioro en el desarrollo del cerebro puede afectar al CI, ¿no? Al cociente intelectual. Pero en realidad, digamos que no, como no cuanto más mayores somos, desarrollamos más cociente. En realidad, como que digamos, como venimos con un cociente intelectual y determinado, ¿no? Que obviamente pues luego pues interacción con el ambiente y obviamente con la genética pues ahí podemos, ¿no? Potenciarlo, ¿no? Pero lo podemos determinar de niños muy pequeños, ¿no? Incluso. Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver en realidad cómo funciona todo el cerebro, porque la inteligencia no solamente tiene como algo en concreto, sino que la inteligencia se ve reflejada por las distintas funciones, pues la memoria, la capacidad analítica, obviamente también lo visoespacial. Siempre las pruebas de inteligencia a veces tienen como distintos aspectos, también evalúan memoria, o sea, digamos que la prueba de inteligencia determina como un poco el funcionamiento general, aunque no tiene que ver al 100, obviamente con todo lo que hace el cerebro, porque hace mucho más, ¿no? Que lo que sería el intelecto. Y hay una parte muy relacionada con el intelecto que a veces tiene que ver con el frontal. No te respondió la pregunta porque es un poco compleja. Entonces, digamos, en cuanto al desarrollo, o sea, la inteligencia, o sea, niños de 8 años, de 6, de 7, ya se pueden aplicar pruebas de inteligencia, aunque no tengan desarrollado todavía el cerebro al completo. Incluso con los niños no se utilizan, con los bebitos, se utilizan pruebas de desarrollo, o sea, simplemente pues se observa si tienen determinados hitos del desarrollo, que en esas etapas podríamos equivaler más o menos como con cierta inteligencia, ¿no? O sea, la inteligencia es la capacidad que tenemos de adaptarnos al entorno. En realidad no es tanto como un numerito, sino es al final, es un número que representa la capacidad que tenemos. Y eso se refleja en que la toma de decisiones. Y la toma de decisiones tiene que ver con el lóbulo frontal. Y eso tiene que ver en la memoria. Y eso tiene que ver con el temporal. Entonces, obviamente, las distintas áreas del cerebro abonan, ¿no? A lo que es el resultado de la inteligencia en el sentido de cómo la expresamos y la manifestamos en nuestra vida. Entonces, bueno, ahí la respuesta está así un poco, no sé si te la he aclarado bien. Sí, de Más o acuerdo. menos, ¿no? La verdad es que sí, es fascinante. La razón por la que hacía esta pregunta es porque me llama mucho la atención cuando dices que personas que tienen algunas discapacidades en otras funciones, el cuerpo hace como cuando alguien se despide y otras partes o otras funciones del cerebro empiezan a contribuir para compensar por eso. Entonces, ese es otro tipo de inteligencia que puede ser comparado o medido de la misma manera en la que se mide el coeficiente intelectual. Es que el cociente intelectual, o sea, es un constructo, o sea, al final es algo que hemos inventado, digamos, no es algo como que exista, ¿no? O sea, al final es como
se cristaliza, cómo se expresa nuestro nivel de funcionamiento cerebral. En el caso de las lesiones, no tanto era como una discapacidad, sino es como una alteración física, o sea, que haya como una parte física en el cerebro. Entonces, por ejemplo, imagínate que haya un niño que tenga una lesión, que a veces tiene una caída o tiene un tumor, y entonces, digamos que por lo que sea, esa área del cerebro queda invalidada. Como es un cerebro en desarrollo, se produce la sustitución. El cerebro lo que hace es que, digamos, se ponen todos en piña y las células de alrededor van empezando a compensar. Incluso hay gente que funciona y le han tenido que extraer la mitad del cerebro y la gente funciona. Obviamente, si eso te pasa en una etapa posterior, te puede afectar. Entonces, por ejemplo, eso. En una etapa, digamos, en la que todavía estás en desarrollo del cerebro, si tienes una lesión, no tendría por qué afectar a tu CI, por ejemplo, a tu cociente intelectual. No tendría por qué. Podría, dependiendo de qué área. Pero cuando normalmente ya te toca en una etapa posterior en la que ya tenemos todas las funciones desarrolladas, es decir, en una etapa adulta, una lesión sí te puede quitar puntos de CI, porque obviamente vas a perder razonamiento, vas a perder capacidad visoespacial, no vas a ser capaz de hacer los números, las cuentas numéricas, no vas a ser capaz de razonar de manera lógica, entonces vas a perder, o sea, vas a perder CI. Entonces vas a perder, digamos, inteligencia sí lo vas a perder, ¿no? Y obviamente funcionalidad, ¿no? A nivel de tu vida diaria. De acuerdo. Gracias. Tamara, tenemos una pregunta de Carlos de la Mora en el chat. Ok, voy a ver. Vale. Vale, voy por la primera. ¿Qué tipo de cambio en el cerebro? Bueno, hay una parte, a ver, el cerebro tiene una parte como digamos, como diría, como la parte cognitiva, que es lo que digamos hemos estado explicando, pero luego hay una parte que tiene mucho que ver con lo emocional. Entonces yo, por ejemplo, también trabajo mucho con trauma emocional y entonces se ha visto y cada vez también hay muchos estudios y tienen conocimientos de la teoría vagal y de la teoría del nervio vago y la psicología somática, que es parte también en la que yo he encontrado el enfoque. Se ha observado que los traumas o las heridas de la infancia o determinadas situaciones que se producen en etapas tempranas de desarrollo generan como una huella en el sistema nervioso. Esa huella no es tanto como que se pueda ver, sino que hay como una alteración en el sistema. Lo que hace es que luego, por ejemplo, es cuando pues la persona, también cuando hay estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Un evento traumático, pues todo ese tema que tiene que ver con las, como con las pesadillas, con el insomnio, con la reactividad, eso puede ser, hay una afectación en el eje del nervio vago, entonces sí hay una, no es que sea localizado, no hay una zona del cerebro localizada, pero digamos que esa comunicación se ve afectada, ¿vale? Entonces sí puede haber como más que cambios físicos en el cerebro, sí que hay cambios en el funcionamiento del cerebro. Entonces también afecta a veces en la procesión. O sea, que la gente que tiene estrés postraumático no, a veces no procesa las cosas iguales cuando, pues por ejemplo, la gente que ha ido a la guerra y demás, ¿no? Entonces procesan, obviamente los eventos sociales y emociones los procesan de forma distinta. Entonces ahí sí que hay un abordaje, puede trabajar con el trauma desde una parte del sistema nervioso. Entonces, la psicología somática es lo que hace, entonces a través de determinados movimientos, lo que hace es activar ese sistema del nervio vago para respuestas de huida, tenemos, o las veces cuando hay uso que se produce respuesta como de frozen, como que se congelan, entonces podemos trabajar por ahí. Problemas a radiación cuando tenía un año. Pues depende, porque la radiación en realidad es como general, en realidad no ha sido como específica de un área, entonces sería interesante a lo mejor. Obviamente si la persona no manifiesta, o sea, lo que les quiero transmitir es que si la persona no manifiesta ningún tipo de dificultad en su funcionamiento en la vida, tienen en la escuela, no tienen presentación, o sea, digamos, no tienen insomnio, o sea, cuando no vemos nada manifiesto, en principio no tendría por qué haber pasado nada. Pero si encontramos, por ejemplo, en el caso que me comentas, compañero Carlos, del adolescente, si observamos que pues tiene problemas de concentración o que tiene problemas no sé, de desinhibición, fuera ya de lo que sea lo típico, obviamente, de la adolescencia, porque pues obviamente tenemos que tener en cuenta las etapas vitales, pues podríamos sospechar que pudiera ser. Entonces, no es que sea específico, porque una radiación entiendo que es un daño como muy general, puede ser una afectación general. Entonces, no, a menos que pues haya recibido radiación en una zona específica, ¿no? Y en un año, pues sí, claro, lo único posiblemente que al ser un año,
pues lo que pudiera haber pasado puede ser que el cerebro lo haya compensado, porque pues el cerebro, digamos, recién se estaba desarrollando. Entonces, si no tiene, ahí el resumen sería, si no manifiesta ninguna deficiencia, no tenemos por nada, pero se intenta hacer un seguimiento y si observamos algún tipo de dificultad a nivel comportamental, a nivel emocional, a nivel, pues hay que mejorar el hacer estudios más profundos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna aportación o alguna duda acerca de la clase? Ok, bueno, entonces damos por finalizada la clase, Tamara. Te agradezco mucho que nos hayas impartido esta clase. Realmente el tema es bastante amplio. Vamos a tener oportunidad para que sigamos teniendo clases de este tipo, Tamara, y puedas seguir exponiendo este tipo de temas. Te agradezco infinitamente. La información fue justamente muy clara y también les agradezco a todos por haber participado en esta clase. Perdón. Sí, Gustavo. Discúlpame, es que por franja horaria estoy en Colombia y entré a las 3, pero de mi país. ¿La clase queda grabada para escucharla después? Sí, la clase la pueden encontrar en unos días en la parte de su sección estudiantil, en donde están los lives. Ahí pueden ver las clases que estamos impartiendo. Son grabadas y ahí las pueden encontrar. Ay, bueno, muchas gracias. Con gusto, Gustavo. Pues nada, gracias a todos por haber venido y gracias por la oportunidad y espero pues sí que nos podamos ver en otras futuras.